Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase de educación física. El tema a tratar el día de hoy es construcción de la identidad corporal. Sin antes agradecerles su presencia y agradecer esa responsabilidad que ustedes demuestran al ingresar a cada una de las clases de educación física. Sean bienvenidos y deseándoles que se encuentren bien en unión de sus familias. En primera instancia vamos a trabajar con la frase motivadora que cada semana les pongo aquí con la finalidad de que ustedes se motiven, se orienten en el camino que ustedes y las metas que quieren alcanzar. La frase del día de hoy dice: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no tiene ningún esfuerzo para lograr sus metas, nunca las va a alcanzar. Siempre tenemos que lograrlas con esfuerzo y perseverancia, que siempre en nuestro camino van a existir siempre dificultades que se van a presentar y nosotros como seres humanos tenemos que atravesar cada uno de los obstáculos que se nos presentan en nuestra vida para alcanzar cada una de las metas que nos proponemos, ya sea en nuestra vida personal y nuestra vida profesional y académica. El objetivo que les planteo el día de hoy es conocer y controlar las diferentes partes de su cuerpo, mejorando su dominio corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en primera instancia va a conocer y controlar qué es cada una de las partes de su esquema corporal y cómo es su forma de dominio. De esta manera usted va a identificar en primera instancia el esquema corporal para luego conocer y controlar. La actividad que está planteada para el día de hoy, usted en primera instancia va a ir a investigar qué es el esquema corporal. ¿De qué se trata el esquema corporal? Una vez que usted ya conoce qué es el esquema corporal, luego va a observar este gráfico e identificar las partes del esquema corporal. Va a ir identificando cada una de las partes que forma el esquema corporal, para luego responder las preguntas. ¿Qué es el esquema corporal? ¿De qué se trata? ¿Y qué son los elementos que tiene el esquema corporal? ¿Cómo está compuesto el esquema corporal? ¿Con qué elementos prácticamente tiene el esquema corporal? ¿Y cuáles son las partes del esquema corporal que encontraste en el gráfico? Ahí sí va a poner usted qué partes pudo encontrar en el gráfico, qué partes del esquema corporal pudo usted identificar y conocer. ¿Para qué se usa también el esquema corporal? Usted aquí va a decir ¿para qué se usa el esquema corporal? Entonces va a responder estas preguntas que yo le estoy planteando en esta lámina. Para luego usted, una vez que ya ha respondido todas las preguntas, ahí sí ya va a conocer el concepto de lo que es el esquema corporal. Va a decir que el esquema corporal y va a conocer qué es el conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos desde nuestro cuerpo, en estado estático o en movimiento en relación con sus diferentes partes. Y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. Entonces usted aquí ya está conociendo en sí ya el concepto del esquema corporal. Una vez que usted ya conoce sobre el esquema corporal, usted va a elaborar un organizador gráfico con la información recopilada. Con toda la información que usted pudo investigar, usted va a realizar un gráfico. Como el ejemplo que les acabo de poner aquí en esta lámina, usted va a elaborar un gráfico con las partes del esquema corporal. Entonces usted va a detallar los elementos del esquema corporal, va a poner de qué se trata cada uno y va a identificar su conceptualización y también va a poner una gráfica que lo identifique. Es así que usted va a elaborar un gráfico con la información ya recopilada, prácticamente, como está en esta lámina, en este ejemplo. Seguido también tiene otro ejemplo que usted se puede basar para también desarrollar los elementos que componen el esquema corporal y de qué se trata. Como se les explica en esta imagen, en la imagen corporal, ¿de qué se trata? Es la impresión subjetiva de la percepción del propio cuerpo y los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo usted percibe a su cuerpo? ¿Cómo percibe a su imagen? Depende de cómo usted perciba su imagen, también usted se va a ver. Si usted se ve, si tiene su autoestima alta, se va a ver siempre bien, ¿no es cierto? Pero en cambio, si usted tiene su autoestima baja, ahí usted siempre se va a ver mal. Pero si tiene su autoestima alta, su imagen corporal va a ser siempre bien. Aunque usted esté físicamente flaquito, usted se puede ver que está muy bien su imagen corporal. Otro de los elementos también es el concepto corporal. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento adquirido sobre las funciones de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿cómo en sí funcionan las diferentes partes de su cuerpo? Entonces, con eso, con el concepto corporal, usted va a conocer las funciones de las diferentes partes del cuerpo. Luego, la conciencia corporal. ¿Qué quiere decir esto? La regulación continua de las diferentes partes del cuerpo.
en relación mutua con las nociones en el espacio temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a saber de qué manera va a funcionar su esquema corporal, cómo va a ir en sí utilizando cada una de las partes de su esquema corporal. Si va a utilizar para el baile, se va a utilizar para el ejercicio físico, etcétera, para diferentes situaciones en su vida diaria. Y por último, usted en la evaluación va a encontrar y explicar los elementos del esquema corporal. Encontrar y va a explicar los elementos del esquema corporal. Y luego va a elaborar un dibujo poniendo las partes del esquema corporal. Como le muestro en la imagen, usted va a dibujar y va a escribir las partes del esquema corporal. Y por último, va a realizar los ejercicios utilizando el material indicado en la siguiente imagen. Como se puede ver en la imagen, disponemos de diferentes taches que usted disponga en su casa. Puede ser botellas de reciclaje, puede ser botellas de cola, botellas de cloro, lo que usted pueda utilizar para realizar este ejercicio. Este ejercicio se hace con la finalidad de que usted vaya desarrollando y conociendo sus partes del esquema corporal, ¿no es cierto? Vaya en sí practicando y viendo cómo funciona su esquema corporal, de qué manera funciona su esquema corporal. Entonces, jóvenes, por favor, cada una de las indicaciones que se les acaba de dar en esta clase, por favor, espero que lo hagan. Muchísimas gracias, les agradezco y sigamos trabajando de manera que lo hemos venido haciendo de manera motivada. Muchas gracias por su atención.